Continuamos ahora entonces viendo vinificaciones, vamos introduciendo en las operaciones relacionadas con la vinificación. Habiendo visto algunos aspectos que nos ayudan a determinar la madurez óptima de la uva, ahora nos vamos a introducir en los conceptos de la vinificación. Para abordar el concepto de las vinificaciones necesitamos de ciertas herramientas. Esas herramientas están relacionadas con el desarrollo tecnológico de cada uno de los lugares donde nos estemos desempeñando, donde se esté desarrollando la elaboración del vino. ¿A qué nos estamos refiriendo? Hay operaciones que son comunes, como por ejemplo la operación de la cosecha, la operación del transporte de la uva, la recepción de la uva ya en el establecimiento, en la bodega, el sulfitado, la adición de enzimas, el cultivo, los cultivos de levaduras, en primer lugar, para hacer la fermentación alcohólica de bacterias, en segundo lugar, si es necesario, para hacer la fermentación maloláctica, etcétera, etcétera. Es decir, son operaciones comunes a todas las vinificaciones. Dentro de la recepción, estrictamente hablando, podríamos hablar de los mecanismos que tenemos o la maquinaria que tenemos para separar el grano del raspón, cómo se hace para estrujar el grano, para prensar el grano, cómo se hace el movimiento de la vendimia, entendiendo la vendimia, la mezcla del mosto, la pulpa, la semilla y el ollejo. Luego también cómo se hace el movimiento de los líquidos, el mosto o el vino. Todas estas son operaciones que son comunes a cualquier tipo de vinificación. Son operaciones que trascienden la enología, porque una prensa se puede usar para uva, por ejemplo, o también se podría usar en otra operación industrial, como por ejemplo la obtención de algún aceite, también se pueden usar para eso. Un filtro de vacío se puede usar en enología, pero también se puede usar en otras operaciones industriales. El flotador se puede usar en la enología, pero también se puede usar en minería, un sistema de flotación para separar distintos tipos de materiales. Como ven, hay operaciones que se aplican en la enología, pero que trascienden a la enología, porque son operaciones que ya están desarrolladas. Bueno, todas vamos a hacer un pequeño vistazo, muy superficial, no lo podríamos, porque daría lugar para otra materia más, abarcar cada uno de estos en profundidad, pero lo que no podemos hacer es abordar el tema de la enología haciendo caso omiso de todas estas cuestiones de tipo industriales, porque son las herramientas con las que debemos contar para obtener el vino que se está buscando. Y además tenemos que tener en claro que todas estas herramientas van evolucionando y van mejorando a medida que va transcurriendo el tiempo. Una prensa hoy no es lo mismo que una prensa hace 30 años, 60 años atrás. Y así sucesivamente podríamos mencionar absolutamente todas las herramientas con las que trabajamos. Bien, entonces, dicho esto, vamos a comenzar a desarrollar muy brevemente cada una de las operaciones con las que vamos a tener que trabajar en enología. La primera operación, que es más bien de tipo abstracta, son las operaciones de roces y triturado de la uva. Acá no vamos a abordar en este tema, roces y triturado de la uva, ninguna operación en particular, pero sí vamos a abordar también transversalmente muchas operaciones en general. ¿A qué nos referimos con las operaciones de roces y triturado? Hay un montón de operaciones relacionadas con la vinificación en donde se dan estas operaciones de transporte, por ejemplo, de la uva. Podría ser la cosecha de la uva, si fuese mecánica. Entonces, como dije, cosecha, transporte, la recepción en la bodega, el despalillado, la bomba de vendimia. ¿Qué tienen que ver todas estas operaciones con el roce y triturado?
tiene que ver muchísimo. ¿Qué se entiende por roce y triturado? Nosotros lo vemos desde el punto de vista negativo. Si vamos a tratar de evitar que cualquier operación enológica realice el roce y el triturado de la uva. Y si no se puede evitar totalmente, al menos limitarla parcialmente. Los roces y el triturado de las bayas se refieren a ese desplazamiento que se produce de las células que están inmediatamente por debajo de la piel. Por eso se denominan células subpeliculares. Hay que tratar de evitar que en todas estas operaciones se produzca un desgarramiento de las células que están inmediatamente por debajo del ollejo de la piel. Estas células subpeliculares son muy importantes. Ya la semana anterior estuvimos viendo cómo en el ollejo se encuentran localizadas las células que aportan, por ejemplo, el color a los vinos tintos, el aroma a los vinos blancos. Y cómo hay ciertos criterios de madurez que se determinan teniendo en cuenta la evolución de cada uno de estos compuestos que se encuentran en el ollejo. Acá estamos viendo algo semejante, porque también estas operaciones se pueden presentar en el ollejo, las operaciones de roce o triturado, pero no necesariamente tienen que ver esto con la madurez, pero sí lo tienen que ver con la calidad y luego la cantidad de subproductos que se pueden llegar a generar. Cuando estamos hablando de roces y triturados, estamos hablando, por ejemplo, de lo que ocurre en un lagar, en una despalitadora, en una bomba de vendimia. Debido al movimiento de estas máquinas, naturalmente se van produciendo operaciones, repito, se van produciendo roces y se va produciendo ruptura de los tejidos. He mencionado los tejidos fundamentalmente que se encuentran por debajo del ollejo, pero también se pueden llegar a producir la ruptura de otros tipos de tejidos que no necesariamente tienen que ver con la uva, pero se pueden encontrar presentes en la vendimia. Podríamos hablar por contaminación, por utilizar una palabra. ¿Contaminación en qué sentido? En que se encuentran presentes sin ser en la vendimia, sin ser necesariamente uva. Por ejemplo, una hoja de vid, el escobajo. ¿Puede estar presente en la vendimia? Sí, claro que puede estar. Ahora, no es lo mismo que esté presente un trozo de escobajo entero o que se encuentre presente un trozo de escobajo dislacerado, roto, molido. No es lo mismo una hoja entera que una hoja dislacerada, rota. Ahora vamos a ver por qué. Es obvio que no es lo mismo una hoja entera que una hoja rota. Pero en términos de calidad influye de forma muy distinta, porque cuando se rompen esos tejidos, hay liberación al medio, concretamente la vendimia es heterogénea, de modo que en la vendimia se encuentran presentes tanto el mosto como sólidos, pulpa, semilla, ollejo, etc. Y hay un proceso difusional. Siempre que se ponen en contacto sólidos con líquidos, se producen procesos de tipos difusionales, de modo que el líquido está influyendo sobre la concentración de compuestos en el sólido y viceversa. El sólido le va a aportar al líquido compuestos que están concentrados en los sólidos y poco o nada concentrados en el líquido. Esto es lo que ocurre en una vendimia. Ahora, cuando los sólidos de los que estamos hablando son ollejos rotos, escobajo roto, pedazos de hojas rotas, va a haber una cesión desde las partes sólidas a las partes líquidas de, por ejemplo, ácidos grasos. Ácidos grasos que pueden ser tomados por oxidasas, que se encuentran enzimas oxidantes, polifenol oxidasas, concretamente, que se encuentran naturalmente presentes
en la vendimia. Estas oxidaciones de estos ácidos grasos liberados desde las partes sólidas hacia las partes líquidas van a producir compuestos como el hexanol. El hexanol es un alcohol superior. Y también el cis-3-hexenal, es decir, un aldehído producto de la oxidación de este alcohol, el hexanol. Estos compuestos liberan sabores herbáceos y son los responsables del sabor herbáceo presente en los vinos. Hago una pequeña aclaración. Cuando se habla de sabores herbáceos en los vinos, se puede, como muchas veces ocurre, hablar en términos de calidad o en términos peyorativos. Salvo en muy contadas excepciones, el sabor herbáceo se considera como un atributo de calidad. Puede ser que en ciertas variedades de vinos, como por ejemplo el Sauvignon Blanc y algunos otros más, los sabores herbáceos, ciertos sabores herbáceos bien determinados, puedan ser atributos de calidad. Salvo estas excepciones, en general el sabor herbáceo es considerado prácticamente por todos los evaluadores, degustadores de vino, como un atributo como un defecto, no como un atributo de calidad. Siempre que se habla de los sabores herbáceos, se habla en términos de defecto, no en términos de calidad. Y ciertamente, en estas variedades como que mencioné, en donde son considerados los sabores herbáceos como aspectos cualitativos de calidad, estos sabores herbáceos no provienen del proceso de rozamiento ni dislaceración de las partes sólidas, sino que tienen otros orígenes que están relacionados fundamentalmente con la variedad de la uva. Entonces, hecho esta aclaración, podemos decir en términos generales, sin temor a equivocarnos, que los sabores herbáceos son sinónimos de no calidad. ¿No? Son sinónimos de defectos, que por tanto hay que tratar de evitar. ¿Y cómo se van a evitar? Evitando las operaciones de roces y tratamiento, frotamiento, o roces y triturado. Para esto es muy importante el diseño de las máquinas. Los enólogos no son quienes diseñan las máquinas, no necesariamente. Muchas veces hay máquinas que han sido diseñadas por enólogos en un trabajo en conjunto con ingenieros industriales o especialistas en diseño de diferentes tipos de máquinas. Pero en todo caso es un trabajo de algún modo excepcional para un enólogo. La inmensa mayoría de los enólogos no tienen este trabajo, pero sí todos los enólogos tienen la obligación de evaluar el proceso industrial que está desarrollando la máquina con la que se está trabajando. De modo que todos los enólogos tienen como una obligación y una obligación grave evaluar si el sistema de cosecha, el de transporte, el de la recepción de la materia prima en el lagar, en la despalilladora, en la bomba de vendimia, produce trituración y roce, trituración, frotamiento. Porque todas estas operaciones, repito, van a incidir negativamente en la calidad de lo que se está intentando obtener, que es vino. Y hay una medida de esto que es la medida de las borras o la medida de los fangos o las lías, depende de cómo son distintas palabras, borras, fangos, lías, con las que se suele denominar una misma un mismo concepto, que es las borras que se obtienen. Bueno, es muy importante evaluar la cantidad de borras que se va obteniendo con cada uno de estos procesos. Normalmente las borras se miden en términos de porcentaje. Esto determina mucho la calidad repito una vez más, la calidad del vino que se está empezando a procesar, que se está intentando obtener. Hay algunas operaciones que están íntimamente relacionadas con operaciones de tipo de rotura. Por ejemplo, un rodillo de una despalilladora. La despalilladora es la máquina que se encarga de separar el escobajo del grano, pero queda el grano entero. Entonces, ese grano entero luego se tiene que dividir.
para empezar a liberar el jugo, el mosto. ¿Cuál es el modo correcto? Un grano de uva es una esfera. Entonces, el modo correcto de abrir un grano de uva sería como cortar una esfera en dos mitades, en dos semiesferas. Esa rotura, que es una rotura, podríamos decir, a lo largo de todo un diámetro, de todo el diámetro de la valla, esa rotura es una rotura, digamos, realizada de un modo correcto. El estrujado del grano, si la estrujadora de grano provoca la división del grano en dos mitades, entonces está trabajando de un modo correcto. Si la despalilladora estrujadora provoca la rotura del grano en un número indeterminado de partes, quiere decir que está produciendo una subdivisión del ollejo muy grande. Y es probable también, y habría que evaluarlo, si también no rompe las semillas, con las consecuentes liberaciones de los taninos contenidos en las semillas, que en general, taninos y aceites contenidos en las semillas, que en general van en detrimento de la calidad de los vinos. Bueno, todas estas operaciones es importante que se vayan evaluando. Entonces uno me podría preguntar, profesor, ¿y cómo se hace para evaluar el trabajo de una operación determinada? Por ejemplo, una máquina de cosechar, bueno, entonces uno toma una parte una parte de alícuota, es decir, toma muestras de la vendimia y lo que debería hacer, si está evaluando a una cosechadora, es determinar de un volumen determinado de vendimia, que se puede medir en volumen o en peso, contar la cantidad de granos que están enteros, intentar reconstituir la cantidad de granos que están rotos, evaluar si hay semillas rotas, evaluar si hay presencia de hojas y en qué cantidad. Para eso se podrían, por ejemplo, pesar, evaluar la cantidad de si eventualmente hay escobajo presente, en qué cantidad, y evaluar la cantidad de otros componentes presentes dentro de la vendimia que no es uva. Y esto es un criterio de evaluación. Obviamente que cuando hagan la primera determinación no van a tener modo de compararlo. Entonces, pero cuando hacen muchas determinaciones, uno puede decir, esta máquina está funcionando mejor que esta porque me arrojan datos de mayor integridad en el trabajo. Mayor integridad es que no rompe tanto. Y así podríamos continuar y evaluar el transporte, evaluar el trabajo en un lagar, evaluar el trabajo de una despalilladora, evaluar el trabajo de una bomba de vendimia. Este es el criterio de evitar los roces y la trituración, el que ha hecho que se definan ciertos sistemas de elaboración que apuntan precisamente a eliminar las operaciones de roce y trituración. Si estuviéramos en la facultad, le podrían mostrar la torre binaria de la facultad. Estoy seguro que todos la conocen. Ese es un sistema en el que se involucró mucho el padre Oreglia y obviamente que una parte y muy importante de esa torre binaria es el diseño por él mismo hecho. Es un monumento al trabajo, a este concepto, ¿no? El trabajo por gravedad. Si en esa bodega la uva ingresara por la parte de arriba, entonces, por ejemplo, si fuera la uva a través de un ascensor a la parte superior de la bodega y luego a partir de ahí comienza el proceso de despalillado, fermentación, trasiego, todas las operaciones, hasta finalmente el fraccionamiento en el subsuelo, todas las operaciones podrían ser hechas por gravedad, sin necesidad de bombeo, o sin ningún bombeo es prácticamente imposible, pero aunque hay algunas excepciones, pero no quiero entrar en esto. Pero el hecho de que a medida que en el proceso de elaboración se vaya utilizando la fuerza de la gravedad, evita el bombeo. Al evitar el bombeo, se evita las operaciones de roces y de trituración. Básicamente, el concepto que les tiene que quedar de esto es que se tiene que preservar la integridad de la uva, del grano de uva, de las pepitas, de las semillas, de los raspones.
que se tiene que evitar por todos los medios la liberación de los jugos vegetales, desde las partes sólidas a las partes líquidas, y esto va a redundar en eliminación de sabores herbáceos. Esto determina una mejora de la calidad. Y por último, también determina una disminución del porcentaje de las borras. Y una última consideración respecto de las borras. Las borras de los mostos, las borras de los vinos, son probablemente, los vinos que se obtienen a partir de las borras son probablemente, y casi con toda seguridad, de los vinos que necesitan mayor cantidad de recursos en términos de filtración, en términos de clarificación, en términos de cuidado. Son los vinos que podríamos decir dan más trabajo y finalmente son los vinos que tienen menos valor. De modo que también por esto hay que tratar de evitar todas estas operaciones relacionadas con el roce y con la trituración. En cuanto al diseño de las máquinas, podríamos decir que las maquinarias, cuanto más simples sean, cuanto más simples en el sentido de que sean, uno las mira y ve que tienen pocos recovecos. Son simples, son lisas, no terminan en cantos cortantes, sino que los cantos están más bien redondeados, están pulidos. Entonces, estas máquinas en general son las que respetan más la integridad de la uva. Cuando las máquinas están hechas y no respetan que los ángulos sean redondeados, que estén perfectamente pulidas, que sean simples, fáciles de desarmar, fáciles de limpiar, fáciles de realizar un mantenimiento adecuado, bueno, se transforman en máquinas que en términos generales van a provocar una mayor formación de borras y una menor calidad en los productos que se van a obtener. Comenzamos entonces con la primera operación ya relacionada con la vendimia, que es la recolección de la uva, la cosecha en sí misma. Hay, podríamos decir, dos grandes modos bien diferentes de realizar la misma. Una es la forma manual, la otra es la forma mecanizada. Está claro que la vendimia realizada manualmente es aquella que respeta más la integridad del fruto, que respeta más las características del fruto y es aquella con la que vamos a obtener la mejor calidad en términos de cosecha. Ahora, también es verdad que cada vez, a medida que transcurre el tiempo, la cosecha se va transformando en una operación que es muy crítica debido a la escasez de la mano de obra, y yo diría que más que la escasez de mano de obra, de lo que hay escasez casi por lo menos en nuestro país, y me animaría a decir que en la mayoría de los países del mundo, es la escasez de personas que estén dispuestas a realizar la cosecha. De modo que la cosecha para muchos casos se transforma en algo muy romántico, muy bonito, pero para ir, verlo y pegarse la vuelta a casa. Pero no hay muchas personas que estén dispuestas a realizar una cosecha completa, desde que se inicia hasta que se finaliza el proceso. Sea por una razón o por otra, no es el objeto de esta cátedra el evaluar este aspecto que es de tipo sociológico o social, como quieran llamarlo. Lo cierto es que cada vez se cuenta con menos mano de obra para levantar la cosecha de forma manual. O en su defecto que el costo del levantamiento manual de la cosecha cada vez se va incrementando cada vez más. De modo que también esto tiene una consecuencia y es que la cosecha mecánica cada vez se va imponiendo, cada vez se hace más necesario la mecanización de los trabajos relacionados con la vendimia. Dicho esto, tenemos que hablar de la recolección y hablando de la recolección mecánica de la uva, tenemos que analizar que
esto es un proceso que se viene dando, el de la mecanización de la cosecha, a partir de 1960. Si estamos hablando de la historia del vino, que tiene aproximadamente unos 7.000 años, hablar de 60 años es muy poco. 1960 a 1921, 2021, perdón, estamos hablando de 61 años de historia, es muy poco. Sin embargo, es una operación que cada vez se va imponiendo más, al menos hasta este momento. Las máquinas cosechadoras básicamente es una máquina que trabaja mediante vibración, aplica una vibración. Si estamos hablando de sistema de conducción vertical, es decir, el sistema de conducción en espaldero, la máquina cosechadora aplica una vibración. Las primeras aplicaban una vibración vertical, que no dio muy buen resultado, y se cambió por otro sistema de vibración que es horizontal, que dio mejor resultado. Sigue siendo lateral, porque desde los laterales se va aplicando esta vibración al viñedo. Ahora, no todos los viñedos están preparados para recibir una cosecha mecánica. De hecho, estrictamente hablando, los viñedos debieran adaptarse a la cosecha mecánica previamente a recibir una cosecha mecánica. Luego también es muy importante armar toda una logística cuando se va a hacer la cosecha mecánica relacionada con el transporte de la uva y la recepción en bodega. No todas las bodegas están preparadas para recibir uva cosechada mecánicamente. El lagar tiene características diferentes, el que recibe una cosecha mecánica. Todo se puede adaptar, pero lo ideal es que tengamos un lagar específicamente para este fin. Luego, el sistema, ni qué hablar del sistema de transporte. El sistema de transporte debe adaptarse a la cosecha mecánica. Y de esto ya vamos a hablar bastante cuando abordemos el tema del transporte de las uvas. Cuando estamos hablando de que el viñedo se tiene que adaptar, estamos hablando de la estructura misma del viñedo desde el momento de su concepción. Los viñedos que han sido diseñados para cosecha mecánica, el poste de la uva, el poste del viñedo fue reemplazado por un perfil como este que tengo, que estoy mostrando ahora. Es un poste de tipo, lo que va en la punta del viñedo. Es un poste, obviamente, de una medida, de una longitud mucho más larga. Acá esto es simplemente para mostrárselos. Pero es un poste de estructura metálica, ¿no? Con una serie de nervaduras. Esto lo que hace es aportar resistencia mecánica para que no se doble, para que pueda soportar el peso, para que tenga la posibilidad de ser implantado en la uva, en el suelo, a presión, y para que se pueda mantener firme en el tiempo. Este es el que va en el extremo, y este otro es el que va este es el cabecero, y estos son los postes que van intercalados, entreclaros. Obviamente que la estructura de uno y otro son diferentes. Este es más fuerte porque va en el extremo, en el comienzo y final de la hilera, y este es un poco menos voluminoso, menos desarrollado, menos resistente, porque obviamente este soporta menos resistencia. Bueno, el desarrollo de este tipo de productos y obviamente el diseño, tiene este tipo de ranuras aquí, y está previsto para que sean colgados los alambres que van a pasar por uno y otro costados.
En cambio, los que van en el extremo tienen estos agujeros que están observando en este momento. Este agujero, este que está acá, tienen varios, que es por donde van a pasar los alambres. Como les dije, esto no es una clase de viticultura, pero sí que tienen que tener en claro de por qué es que esto se ha ido desarrollando así en el tiempo, porque esos postes lo que tienen una cierta resistencia, no tanto a las flexiones, es decir, hacia las fuerzas que pueden empujar lateralmente un viñedo, que en ese sentido todavía no se ha logrado del todo una respuesta completa. Son ligeramente débiles a los vientos que pueden llegar a influir en la verticalidad de un viñedo. Pero sí que son muy eficientes en lo que se refiere al manejo de la planta, ¿no? A la cosecha de la planta, a la poda mecánica, al pasaje de la prepodadora, de la posicionadora de alambres o de brotes, de la máquina que realiza el desbrote, etc. Es decir, son postes que se adaptan muy bien a la mecanización. Luego la planta, el desarrollo de la planta, la altura mínima de la planta, si una cosechadora mecánica no cosecha por debajo de los 40 centímetros desde el piso, es decir, que como mínimo tiene que tener el racimo tiene que estar a una altura determinada mínima, para que pueda pasar la máquina. Y luego la máquina tiene que ser reglada, es decir, la máquina se tiene que ir ajustando a la altura donde se encuentra normalmente un cordón bilateral, está la planta y hay un cordón a la derecha y otro a la izquierda, hay otro que es monolateral, es un solo cordón, y alrededor de ese cordón normalmente desde ese cordón cuelgan los racimos de uva. Bueno, la máquina tiene que ser reglada para que pase y vibre fundamentalmente en ese sector, que es el sector donde se encuentra la uva. Y obviamente que hay otros sistemas de conducción de la vid que no se adaptan tanto a a este sistema. Por ejemplo, el sistema de parral sistema horizontal, bueno, obviamente que la máquina por allí, este tipo de máquina que estamos describiendo, que va a caballo de un espaldero, no puede pasar por allí. Existen otras máquinas que se están intentando adaptar para la mecanización de la cosecha dispuestas en parrales. De hecho, tenemos acá en la provincia algunos ejemplos de personas que están intentando poner a punto este tipo de máquinas, pero si las primeras no están del todo desarrolladas, estas últimas están mucho menos desarrolladas. Y entonces, junto con la uva, producen una extracción importante de hojas, pámpanos y otros materiales que no son uva. Esto no quiere decir que sean máquinas que en el futuro no vayan a dar buenos resultados. Lo que significa es que sobre estas máquinas hay que seguir trabajando para ir mejorando la mecanización. Algunos aspectos a tener en cuenta es la higienización de las herramientas. Estas máquinas se tienen que higienizar permanentemente antes y después de haber realizado el trabajo. Esto que digo, que parece una obviedad, no lo es tanto. Parece mentira, pero hay muchísimas personas, viñateros, que esto no lo entienden. Y de hecho el caso de la lobesia botrana, en Mendoza era una zona libre de lobesia botrana. Y esta peste ingresó por Chile a la Argentina gracias al pasaje de máquinas cosechadoras que venían de Chile sucias y pasaron por la aduana y enfrente del SENASA, que es la empresa encargada de garantizar la higiene vegetal. Bueno, y enfrente de las narices de los inspectores del SENASA pasaron un número indeterminado de veces estas máquinas sucias
y que trajeron la Lobesia botrana a Mendoza. Y esto, bueno, ha ocasionado un problema regional tremendo en la Argentina. Entonces, no es una cuestión menor el hecho de decir estas máquinas tienen que ser limpiadas antes y después de cada uso. Y también deberían ser desinfectadas. Hay herramientas de sobra, máquinas hidrolavadoras que pueden trabajar con agua o con algún desinfectante también, con las que se las puede limpiar. Y este mismo concepto luego va a haber que el concepto de orden y limpieza va a haber que aplicarlo también a otros aspectos, a todos los aspectos de la obtención del vino. Recuerden que vamos a ver siempre, esto se los voy a reiterar, el concepto de elaboración del vino, estudiando el vino como alimento. El vino es un alimento, una bebida alimenticia y como tal debe ser procesada. Se podría hablar muchísimo más respecto de la cosecha mecánica. Yo simplemente les he colocado, les he mencionado, destacado algunos puntos que tienen que tener en cuenta. Obviamente que cuando estas condiciones que había mencionado de adaptación del viñedo, reglado de la máquina, adaptación de la máquina, etcétera, etcétera, no se cumplen, obviamente que la máquina va a ir junto con la vendimia, va a ir llevando otros elementos que no son vendimia, como clavos, pedazos de poste, pedazos de sarmiento, etcétera, etcétera, que van a hacer de la vendimia algo cada vez más impurificado. En el libro van a encontrar una tabla, que es la tabla 1 del capítulo 17.1, que es se las recomiendo vivamente que la estudien. Allí los autores hacen una comparación de una vendimia manual, que se procesa en 6 horas, de una vendimia mecánica que se procesa inmediatamente y de una vendimia mecánica en donde hay un tiempo para terminar de ser procesada. Y se han evaluado algunos aspectos, por ejemplo, la cantidad de hierro, la cantidad de potasio, la alcalinidad de las cenizas, los taninos totales, el índice de folensico alto y la materia colorante. Bueno, es curioso cómo en la vendimia manual siempre hay menos hierro, menos potasio, una alcalinidad de las cenizas menor. ¿Esto qué quiere decir? Que en la vendimia manual es más pura. Luego la que le sigue en términos de calidad es la vendimia mecánica, pero procesada inmediatamente. Es decir, se cosecha y se procesa inmediatamente. Es decir, no hay, el tiempo de maceración es muy corto. Y por último, la que tiene peor calidad es donde hay una cosecha mecánica y hay un largo viaje o un largo tiempo de espera hasta comenzar el proceso de la vendimia mecánica, en donde tenemos mayor cantidad de hierro, mayor cantidad de potasio, mayor cantidad de alcalinidad de la ceniza. ¿Qué es la medida de la alcalinidad de la ceniza? La alcalinidad de la ceniza mide ciertas sustancias que se encuentran tipo mineral, como por ejemplo el potasio, el sodio, el calcio, que se encuentran naturalmente presentes en pequeñas cantidades en las partes sólidas, que a medida que se prolonga la maceración pasan desde los sólidos al líquido. Y ahí, entonces, como estos son minerales que van a neutralizar las funciones ácidas, aumentan la alcalinidad de las cenizas. Y contrariamente a lo que alguno pudiera imaginar, los compuestos polifenólicos de calidad para un vino no aumentan con una cosecha mecánica, no aumentan con esa maceración poco adecuada, sino que al contrario disminuyen. De modo que cuanto más cuidada sea la vendimia, mejor va a ser la calidad del vino. Esto parece una redundancia, pero no lo es. No lo es. De ningún modo lo es. No solamente a la cosecha mecánica va a haber que adaptar el viñedo, sino, como dije también, hay que adaptar la misma bodega
para que la capacidad de recepción sea lo suficientemente ágil, lo suficientemente rápida, como para poder procesar la materia prima al mismo ritmo de la máquina. Es decir, tiene que haber un buen balance de materia, es decir, no se puede cosechar más de lo que la bodega tiene capacidad de recibir. En un buen sistema integrado, donde la viticultura está integrada a la vinificación, la viticultura y la enología se encuentran integradas, hay un buen balance de materia, es decir, se cosecha lo que se puede procesar y no se cosecha lo que todavía no se puede procesar. Voy a mencionar algo como efecto, como un modo vicioso de entender la enología. Esas largas colas de camiones que se suelen o se solían ver frente a muchas bodegas, realmente no le hace honor a la enología. Eso lo que marca a las claras es una falta de organización y una falta de integración entre viñedo y bodega. De modo que se cosecha anárquicamente y se mandan los camiones a esperar y a hacer largas colas, que son de horas y algunas veces de días, frente a una bodega para iniciar el proceso de la materia prima. Bueno, eso no es ejemplo de nada, o en todo caso es ejemplo de lo que no se debe hacer, porque ahí en ese tiempo ya vamos a ver todas las operaciones indeseables que se van produciendo, operaciones de oxidación, desarrollo microbiológicos no deseados, maceraciones no deseadas, oxidaciones no buscadas, etcétera, etcétera. No voy a hacer acá el análisis final de todo esto, de todas estas consecuencias, pero todas las consecuencias que tienen sobre la calidad, este tipo de operaciones son negativas. Hemos hablado de la recolección de la uva e inmediatamente después tenemos que hablar del transporte, que es la operación que continúa. Y obviamente que el transporte también tiene que ver con el modo en que se ha cosechado la uva. No es lo mismo un transporte diseñado para la cosecha mecánica que para una cosecha manual. ¿Cuál es la función de la cosecha, podríamos decir, y especialmente del transporte? Todas las funciones de transporte, ya sea de uva, ya sea de vendimia, ya sea de mosto, es precisamente la de transportar. Transportar quiere decir llevar algo desde un lugar a otro, ¿no? Entonces, todas las operaciones de transporte, acarreo, bombeo, etcétera, lo único que tiene que hacer es tratar de transportar solamente esto y no modificar. No modificar. Esto es un concepto que tienen que tener ustedes bien grabados. ¿Cuál es el mejor transporte? Aquel que menos modificaciones introduce en el proceso. Este es el mejor transporte. Y luego, entonces, podemos hablar de los distintos tipos de materiales que se pueden utilizar. Obviamente que los más comunes en nuestros medios son los camiones con carpas, pero también para la cosecha mecánica se pueden utilizar camiones con diseños específicos, con bandejas específicas. En Francia hay desarrollado algunos camiones que no solamente tienen forma de bandeja, sino que también vienen diseñados de manera que están tapados, cubiertos totalmente. De modo que no ingresa, si llueve no ingresa uva, si hay viento no ingresa el polvillo. Tienen sistemas de descarga de manera que puedan movilizar los sólidos por medio de sin fines, sin mayor tipo de inconveniente. Incluso algunos de estos camiones pueden llegar hasta transportar vendimias con un cierto grado de temperatura controlada, de modo que son especialmente aptos para este fin que sean buscados. Al final del capítulo del libro de Franci, en los capítulos finales, van a poder observar algunos ejemplos en la página 745, en el capítulo 25, algunos ejemplos y sobre todo fotografías que les va a ayudar para entender de lo que estamos hablando. Cuando se habla de cosecha manual,
bueno, ahí hay también una gran diversidad de elementos para poder transportar la uva: cestos, cubos, cuévanos, comportas, cajones, bandejas plásticas de distintos tamaños, de 16 kilos, de 20 kilos, de 25, de 50, de 80, vines ya más grandes, de 250 kilos, de 350 kilos, de uvas, etcétera. Algunos de estos elementos, elementos para el transporte de la uva son herméticos, es decir, especialmente, por ejemplo, los vines. Si hay liberación de mosto, el mosto queda contenido dentro del vino. Para algunas regiones del mundo, como es, por ejemplo, el caso, voy a mencionar el caso particular de los vinos que se elaboran en la zona de la Champaña francesa, ellos han entendido que el 80% de la calidad del vino champán que elaboran depende fundamentalmente del transporte que se da entre el viñedo y la bodega. Los mismos productores han reglamentado el modo de poder transportar la uva. La uva no tiene que llegar a la bodega con mosto, porque esto esto hace que se disuelva la pruina interviene de estar presente negativamente en la formación y sobre todo en la estabilidad del vino espumante que ellos necesitan elaborar, de modo que todas las cajas son cribadas, son abiertas, están perforadas en el fondo, y de ninguna manera puede llegar, ni llega realmente, el mosto que se libera en el transporte desde la bodega, desde el viñedo a la bodega. Se puede decir que las calles de Champán, de las zonas, de los distintos pueblos de la Champaña, están regadas con mostos en la época de la vendimia. El mosto se pierde, pero no llega a la bodega, porque ese mosto que se pierde no es de calidad y no ayuda a la calidad de la elaboración de los vinos espumantes. Esto es un ejemplo, un claro ejemplo de lo que se debe hacer cuando toda una región está comprometida con una calidad y vive de la calidad, no tanto de la cantidad. Bien, con respecto al aumento de los recipientes de transporte, a medida que se aumenta el volumen de los recipientes de transporte, más económico se hace el transporte del mismo. Arriba de los 80 centímetros, se comienza de estiva, digamos, cuando la estiva de uva supera los 80 centímetros, los granos de abajo se empiezan a aplastar. Y si los granos de abajo se empiezan a aplastar, ya carece de razón la cosecha manual, porque se empiezan a producir los mismos efectos que se producirían si la cosecha es mecánica. De manera que está bien aumentar los recipientes de transportes para mejorar la eficiencia, si se estima necesario, pero no la altura. Es decir, se puede aumentar el ancho, pero no la altura. Por último, un aspecto que ya vamos a ver reiteradamente en el dictado de la materia es el tema de la temperatura. Seguimos con el concepto de vino, una bebida alimenticia. En la época de la cosecha tenemos que cuidar la integridad física, química y microbiológica de la uva. Para esto es necesario el cuidado de la temperatura. Lo ideal sería mantener una temperatura controlada desde el viñedo a la bodega. Esto en la inmensa mayoría de los casos no es posible, porque se cosecha en el día y se transporta en el día, y la cosecha es en el verano, de modo que en el verano siempre va a haber altas temperaturas, casi siempre va a haber altas temperaturas. En este sentido, la cosecha mecánica aventaja a la manual, porque la mecánica podría utilizar la noche para realizar la cosecha. En teoría. Luego, en la práctica, muchas veces esto no se aprovecha. Incluso cuando las distancias a recorrer entre el viñedo y la bodega son extraordinariamente largas, no es algo loco pensar en un sistema de control de temperatura. Muchas veces en las bodegas y en el diseño de las nuevas bodegas, sobre todo cuando se recibe uva cosechada a mano, la bodega no comienza con una playa de estacionamiento de camiones. El comienzo de la bodega es una playa donde inmediatamente se descargan los camiones y se coloca la uva en cámaras frigoríficas para control de temperatura de campo.
Este es el concepto más adecuado para recibir la uva con este criterio de estamos recibiendo un alimento, por tanto el alimento tiene que estar guardado a una temperatura baja para evitar cualquier tipo de corrupción de este alimento. No solamente que vamos a evitar cualquier tipo de corrupción del alimento o degradación, como quieran llamar, de la uva, sino que también se van a preservar los componentes polifenólicos que son tan importantes para los vinos tintos, se van a preservar de los procesos de tipo oxidativos, por ejemplo. Y para los blancos se va a preservar los procesos de oxidación de los aromas. Y para todos los vinos, los procesos de oxidación de los ácidos, que son procesos de tipo catabólicos que se desencadenan inmediatamente y a un ritmo muy importante cuando comienza el corte de la uva.